Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta velada de jueves 27, 7 de la noche, momento estelar porque hoy tenemos a una invitada de lujo, una invitada que es una proselitista pro campaña del presidente Trump y que nos va a dar luz sobre ciertos eventos que han venido sucediendo últimamente aquí en nuestro entorno. Es Rose Rodríguez, nuestra invitada de esta noche, persona que es ampliamente conocida, persona activista, persona comprometida con la causa por la reelección del presidente Trump, y nos llena de orgullo poderla compartir con ustedes esta conversación. Para las personas que se están aquí por primera vez, muchísimas gracias. Le invitamos por favor que se suscriban, y lo más importante del mensaje es compartir para que estas informaciones lleguen a personas que le puedan dar un poquito de luz sobre las cosas que están sucediendo y tener la posibilidad de tener un punto de vista válido para esta gran confrontación que tenemos por delante para la llegada del 5 de noviembre y lograr restaurar los valores de esta nación que fueron legados por nuestros padres fundadores. Sin más dilaciones, sin más demora, muchísimas gracias nuevamente por tenerlos a ustedes aquí. Por favor, suscríbanse, compartan y pasemos inmediatamente con Rose Rodríguez. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada súper, pero súper especial con nuestra invitada de esta noche, que nos llena pues de orgullo poderla presentar porque es una activista comprometida con la campaña del presidente Trump, y ya es todo lo que vamos a hablar ahora con ella. Muy buenas noches, Rose Rodríguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Gustavo. Es un placer estar aquí con usted. Para mí, imagínate, de luces de todos los colores, porque tú eres una persona muy activa, muy conocida, pero sobre todo, lo que dije hace un momento, comprometida de verdad con la campaña del presidente Trump, sin esas imágenes que la gente tanto busca de protagonismo, de tener siempre el proyector de la luz iluminándolo, sino que tú eres una persona sincera que siempre estás en pro de favorecer la campaña y de tantos escollos que están pasando. Y especialmente el tema en el cual te pedí, por favor, que nos dieras un poquito de luz, es el evento que sucedió recientemente en Miami, cuando empezaron a poner esas vallas de carretera en la cual pusieron a el caballero ese nefasto de nuestra isla, que Dios lo tenga donde debe de tenerlo, y poner a Trump como comparación. Y eso pues pareció una bofetada, no solamente al exilio cubano, sino también a todo lo que representa Trump y su campaña. ¿Qué lectura tú nos das de todo eso? Bueno, sí fue una cosa muy ofensiva para los cubanos. Y nosotros los americanos, porque yo nací aquí, bien puedo decir, de padres cubanos, pero bueno, lo llevo mucho en la sangre. Nosotros somos los patriotas que estamos en la calle. En ese momento que sucedió que vieron el letrero, me mandaron una foto, tuvimos que hasta calmar mucho a la persona porque se puso vaya. Y ahí empezamos a ver qué es lo que se podía hacer. Hubieron muchas personas que estaban ahí todos los días, pero bueno, hablando de cómo fue que fue la convocatoria y todo eso. Nos dijeron que por una carta de María Elvira Salazar, que ese letrero lo iban a cambiar el viernes a las 12 de la noche. No tanto está, ya desde el jueves empezamos a mover las fichas. Somos muchos y todos contribuyen con su granito de arena, Claro. unos por aquí, otros por allá. Y pues parte de los que estaban en la convocatoria y todo eso pasaron allí a las 12 de la noche esperando a ver si el letrero lo habían cambiado, cuyo cual fue más ofensivo aún todavía, porque le pusieron convicto
Ujú. Pero a nuestra sorpresa habían personas de West Palm Beach que estaban preparando ya para contrarrestar Claro. el letrero, que así fue que pasó. La convocatoria siempre desde un principio, cuando hablaron conmigo, mi amiga Flor, ¿qué hacemos? Digo, le digo, hay que tirarse para la calle, que es lo que tú Flor de sabes. Lis. Flor de Lis. Ya. Un Y saludo entonces, para ella, porque hace tiempo tampoco que por las mismas situaciones de la distancia donde estoy en estos momentos no la he visto. Un saludo para ella. pero será pasado, obviamente ella va a ver esto. Pues entonces, ella se dedicó a lo que es la parte esta de acá. Yo me dediqué a la parte de West Palm. Yo decía, tenemos que traer a esa gente para acá. No tanto fue, hice un mensaje y rápidamente la respuesta fue sí, sin ni pensarlo, no, sí, vamos a apoyarlos. Y pues así fue como surgió todo. Otra muchacha, Annie, también hizo por Mega TV y fue y grabó y por social media y todo. Yo creo que es importante que nos unamos Claro. porque en estos momentos no podemos estar divididos. Y pues todo lo que haga, cualquier cosita que se pueda hacer, es una ayuda para nosotros los patriotas que estamos en las calles. Claro. Y no es llevarse la estrella de decir yo lo hice o yo lo... inclusive yo contacté con el señor Julio Alberto, que es el de Miami, que diga American Tile and Grout. Lo llamé para darle las gracias y todo. Él hizo un programa también y habló mucho sobre con Godo, Fernando Ujú. Godo. Habló mucho sobre cómo había pasado todo. Ya él lo ha hecho en otras ocasiones. Inclusive han podido recaudar dinero suficiente para sacar camioncitos, porque ahora los de Mad Dog Pack han sacado unos camioncitos que están pasando por el Versalles, etcétera, etcétera. Claro. Y tenemos niños. Una pregunta, y disculpa que te en estas personas que están haciendo todos estos movimientos, evidentemente necesitan apoyo económico, porque como quiera que sea, el dinero no cae del cielo. Aquí todos somos de un estándar, de una clase que no podemos disponer de una cuota cuando no la tenemos, evidentemente. La pregunta mía es, ¿hay algún lugar que las personas que estén interesados, existe ya alguna organización o algo en la cual la gente pueda llamar y decir, yo quiero contribuir, aparte con la actividad física, pero también con la capacidad monetaria? Bueno, yo sé que el señor este que lo está haciendo, él, no en el nivel tan grande como de Trump, vamos a decir, ¿Ya? él hizo un GoFundMe page. No sé el nombre de la página, la verdad, pero me imagino que tenga algo que ver con Miami Tile and Grout. No lo sé, pudiéramos averiguarlo. A lo Claro. mejor me debí de haber intuido un poquito más en eso. Eh, y inclusive, él tenía que pagar por el letrero a las 4 de la tarde del viernes, porque le dijeron que no se lo iban a poner y le censuraron la página. Wow. Tuvieron que sacar dinero él y otro señor de su bolsillo para después reembolsarse con esto. He oído esto varias veces. También le pasó a ellos porque ellos hicieron un GoFundMe para Enrique Tarío y no lograron ni poderlo hacer. Nada más que pusieron Enrique Tarío se desapareció Ah, la página completa. O sea que la censura es por todas partes, nos tienen cogido por todas partes. Esto es como un cáncer que han ido ahí, tiqui, 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 poquito a poco. Y en cambio, si quieren hacer donaciones, muy importante a la campaña de Trump directamente. right. Pero bueno, con respecto a esto, tendría que dejarte saber, eh, llamar al señor, averiguar bien cómo es lo del GoFundMe. Ya, porque Muchas personas es dieron dinero importante, en el claro, evento del domingo, dieron dinero allí. Había una señora de West Palm que conoce al señor. sí, yo pienso que aparte de sí, el contexto de los fondos que se contribuyan a la campaña, directamente a la campaña de Trump, pero localmente hay también necesidad de tener cierto flujo de caja, por decir la palabra, que se pueda contratar este tipo de contrarrestar la acción de estos degenerados, porque estos degenerados
son dignos, fíjate la palabra como la voy a poner, porque parece que fuera un poco contraproducente a lo que estamos hablando, pero estos tipos son dignos de aplaudir, son dignos de elogiar. ¿En qué sentido? En que esos tipos están todos unidos y están todos detrás de empujando la hoz y el martillo. Ellos están todos unidos. Y el gran problema que siempre nosotros adolecemos de este lado es que parecemos los bárbaros de la película, pero cada quien con un protagonismo independiente. Y eso no es verdad, que de ninguna manera eso da frutos. Entonces, el querer, o sea, el pensamiento, como digo yo, el pensamiento y la acción tienen que ir juntos. Si yo creo, ay, sí, mira, ya yo estoy tranquilo porque veo que Rosy y su grupo y Frodeliz están todo el mundo en la calle. Ya, no, tranquilo, yo me quedo en la casa viendo porque yo sé que ellos están haciendo algo. Y eso es mortal. Aquí en este momento nos quedan menos de 4 meses para las elecciones. Estamos circulando el quinto. 4 meses se va a la vuelta de la esquina. Estos tipos están preparados para que si se les cae algo en lo que ellos están haciendo de su maldad, ya ellos lo tienen triplicado y van a seguir saliendo cosas nefastas. Y si nosotros no contrarrestamos eso, ellos logran engañar a las personas escépticas o las personas que están yo no sé qué emoción, porque yo estuve mucho en la calle en la campaña anterior, que nos reuníamos en la carreta, en tantos lugares que estábamos, y uno sentía satisfacción cuando parado en la calle, iban pasando los carros, policías, personas privadas, hasta camiones de bomberos, yo los vi tocando el clauso para apoyar, y eso es lo que debemos hacer en este momento. Todo el mundo tiene que estar volcado detrás de la imagen de Trump y dejarse ya de, perdónenme la palabra, de las estupideces del protagonismo, Así porque eso es mismo. lo que nos tiene hundidos. Es que en la unión está la fuerza. Claro, Yo soy muy nueva en lo que es la política, porque sí, siempre he sido conservadora y todo eso, pero nunca estaba tan como envuelta, ¿no? Y bueno, desde el 2016 he estado entrando más y más. Creo que el problema más grande que tenemos nosotros es eso, que ser conservadores, no, esto no puede pasar, no, no, la manera correcta, ¿no? Sin embargo, lo del otro partido puede ser que se odien el uno al otro y se detesten, pero lucen que están uniditos como si fueran unos tortolitos de amor. así mismo, ¿eh? Y es así, y están respaldados por gente con mucho, mucho dinero. Yo estoy seguro que este hombre del Mad Dog Pack lo está respaldando Soros. Eso no lo ponga en la menor duda. Porque para poder llegar a ese extremo, de poder llegar a esa idea, y lo está haciendo por todo el país. Él lo está haciendo por todo el país porque él mismo lo dice. O sea, y voy a seguir. Claro, no, y ahora está el hijo, Alex. Esa es la sucesión y creo que es más virulento que el padre en estas cuestiones, porque lo he visto en unas actividades de verdad, no solamente de dinero, sino de hablar y decir, vamos contra Trump con todo lo que tenemos. O sea que estamos peleando con una guerra desleal por parte de nosotros, desleal, que necesitamos tener la coerción de estar todos unidos y hacer un frente común a ese frente común que tienen estos desgraciados, porque ellos van 3 cuadras en la carrera delante de nosotros, en su inteligencia malvada. Los de Malvadas. acá somos pueriles, somos buena gente, creemos en la Constitución, creemos en los valores de los padres fundadores. Estos tipos, perdóname la palabra, se orinan arriba de todas esas cosas, se Ellos burlan de nosotros. le importa poco, pero el domingo la convocación fue muy emotiva. Eh, yo te mandé algunas cositas Sí, ahí sí, para que sí. puedas ver. Eso nos da fuerza y nos da ánimo. Pasaron unos state troopers, como 7, 8 carros, con luces puestas y Ah, pitando bueno. o sea, y es verdad, o sea, de 50 carros que pasan, 3 te sacan el dedo y los otros te pitan a favor. So, obviamente sabemos que somos la gran mayoría, pero tenemos que seguir. Yo también estoy haciendo, me incorporé, que es algo a lo mejor bueno que lo sepan, en una organización que han hecho
el RNC, que se llama Trump Force 47, que es para las elecciones. Si lo buscan así, Trump Force 47, hacen un training y todo, y es muy interesante lo que están preparando para estas elecciones. Ellos están cubriendo su terreno y nosotros tenemos que tratar de cubrir igual para ayudar, porque somos los que estamos acá abajo. Ellos están haciendo otro trabajo ahí arriba, ¿no? Los más altos. Claro. Fíjate Pero que me no, llama la atención eso que tú dijiste hace un momento, que invitaste a las personas de West Palm y se aparecieron y vinieron. O sea, ¿qué clase de apoyo? ¿Qué personas? Porque me imagino que todos los que están allá, aunque haya muchos hispanos, pero hay muchos americanos. En la fotografía que tú me enviaste, evidentemente las estamos viendo ahora aquí en la pantalla, son personas que son americanos y sienten venir de allá para reunirse con hispanos, para que la gente que dice, no, que los americanos nos tienen, no, los americanos son leales y sabe que las personas están defendiendo con amor al país y entonces vienen desde allá. Pero muchos estaban mirando Netflix en su casa. bueno, esas personas, o sea, a lo conllevo, comuniqué primero, porque ellos saben que nosotros siempre vamos, o sea, tenemos relaciones, ¿no? Ya, Flor es muy apegada a ellos y eso porque Flor vivió en West Palm Beach y todo eso, pero esa persona, ese señor del Jeep Azul que lo va a ver, ese señor es incansable, ese señor y su esposa esperan a Trump cuando va a salir del aeropuerto de Palm Beach de viaje y cuando regresa también los wow. reciben. Eso es siempre. Ellos tienen comunicación con el Trump Team y para mí fue muy importante y honestamente yo nada más que les dije, pueden y dijeron, claro que sí, ahí vamos a estar. Hicieron su propio convocatoria de la gente de West Palm y se aparecieron muchas personas. O sea, estuvo muy, muy bueno, muy emocionante el evento. Se juró la bandera, eh, se cantó el himno me impresionó mucho que en ese momento había como un silencio total, porque se sentía lo que es el respeto, la unión esa, la fuerza, olvídate, en la unión está la fuerza. Eso de separa y venceré para este sistema socialista, Sí, que a mí no me gusta decir socialista, me gusta decir comunismo, comunista. que yo no lo viví, pero lo estoy viendo aquí porque es lo que vivieron mis padres, ¿no? Que vinieron, bueno, mi papá fue invasor de Bahía Cochino y ha sido ahí un instrumento en que esto no sirve y esto no es como es, y para eso vinimos, para la libertad y poder estar en un país como este, que es el país más grande del mundo. Claro. Pero es que Fíjate esta gente han acabado. que la palabra esa que tú dices, el país más grande del mundo, y lo estamos perdiendo por culpa de un gobierno nefasto como el de este individuo, y nosotros como sea, o sea, por dignidad y por respeto y por amor a nuestras familias privadas, nuestra familia en contexto es la nación, pero lo ponemos primero dentro de nuestra propia familia, que está siendo perjudicada por un gobierno como el de este anormal. Pero no sabemos que él no es el que es la cabeza, sabemos la cantidad de gente que Claro, está comprometido con que si este tipo cae, pues ellos van a caer también. Sí que ellos están todos, lo volvemos al punto, están todos unidos defendiendo a la normal, que es el títere de ellos, para poderse mantener en el status quo que ellos tienen. ¿Y contra quién va eso? Contra nuestra familia. O sea, nosotros en este caso no solamente estamos defendiendo los intereses comunes de toda la nación, nuestro hogar, como siempre lo digo, los Estados Unidos de América, sino que tenemos que ver también el hogar familiar de cada uno de nosotros que en este momento ha sido golpeado por la inflación, por la vejación a las leyes de esta nación, por el pisoteo contra los padres fundadores, porque ellos quieren cambiar el modelo que esta gente durante 200 y tantos años ha sido ejemplo para todo el planeta, envidiado por todo el planeta, y ahora vienen aquí a que lo quieren destruir. Sí que nos toca a nosotros
como quiera destruir. Y quiero Bueno, hacer la acotación porque lo vi en las películas que me enviaste y en la fotografía, y vi que está también la gente de Black for Trump, que es Maurice. Maurice, sí. Y entonces estamos todos unidos de verdad, de que queremos estar, pues eso hay que capitalizarlo. Mauricio es una de las personas como tú, donde hay un evento, ahí aparece, y teniendo un individuo que es tú sabes, de cierta clase que sabemos de social que él tiene, pues él se va con su cartulina hecha a mano que dice Black for Trump. Él podría haber puesto un sign, no, 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 lo ves ahí, no quiero utilizar la palabra humilde, no, sino que él se da el género de que él está al estándar de todos los que estamos ahí y él Sí. hace su progresión. Así que felicidades y gracias también a Maurice que participa. Está Vaca Loca. Vaca Loca es un Estas individuo que no personas, falla no, sí, en ningún Bacaloca es lado. el centro. Iban a haber más personas, lo que pasa es que estaban para el rally en Filadelfia. Claro, claro. Forgiato Blow, Latinos for Trump, Jimmy Levy, pero bueno, desafortunadamente ellos estaban para allá, todos no podemos estar en todos los lugares. Y un dato solamente que último, lo mejor que es muy importante, que Dios es el que está en control. Tenemos que tener fe de que Dios es el que... Yo estuve en un evento, inclusive con un señor, y él me dice, usted sabe que si llega a estar General Flynn de vicepresidente, esto no hubiera pasado porque Flynn se hubiera eh, acogido bien a lo que es la constitución de los Estados Unidos. Y entonces yo le dije, usted tiene razón, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Esto tenía que pasar para que la gente se despertara. Había mucha gente dormida eh, y tenemos que verlo de esa manera. Que Dios ha puesto aquí a Trump por una razón en él no tenía necesidad de nada de esto, pero lo está haciendo por amor a su país y por amor a Dios. Y pues tenemos que poner a Dios en todo porque se lo han sacado de las escuelas los niños. O sea, es una cosa triste Claro. que está pasando. Y bueno, hablo por Flor y hablo por mí que no pude ponerla a ella hoy en ella estaba trabajando y eso. Siempre decimos lo mismo, no queremos. Yo no puedo ser parte de eso porque yo no lo viví, pero ella sí. No queremos eso para nuestros nietos, nuestros hijos, nuestra familia. Mi mamá es otra, mi mamá es una señora de 84 años y es constante, no para, no para, es ahí, ahí, ahí. Ella va para el médico, va con sus cosas de Trump, tendré que mandar, ese es otro programa para otro día. No, tu papá es candela en la actividad. ¿Eh? Así, pero bueno, Saludo mire, el para ella. mensaje es este, never surrender. Never surrender. No nos podemos rendir porque Trump no se está rindiendo con nosotros. Mira, una cosa que acaba de enfatizar lo que dijiste de Trump. Sabes que no solamente han castigado a Trump con toda, a la familia de él, la han arrastrado al Junior, a todos le han puesto un mundo de pasiones para destruirlo. Y sabes qué, hay que estar pendiente, ese tipo, lo que tú dijiste, no tiene necesidad de esto. Si él duerme todos los días, si queremos decir, en una cama de oro, por poner un ejemplo. Bueno, si es que duerme, porque Claro, hay mucha de la gente del Team Trump dice, we can't keep up with him. No lo podemos seguir. Es un Energizer Bunny. entonces tenemos que aprovechar eso, darle gracias a Dios de esa oportunidad de tener a este individuo. Como dice la gente, que quiera creer o no, para mí ha sido puesto ahí por una mano superior, pero en este momento sí tengo que apelar a mis convicciones morales, religiosas, a lo que cada quien quiera creer, pero a las mías. Yo creo que aquí necesitamos el milagro de Dios para que esto funcione, porque estos tipos del mal nos tienen como el muñequito del Don't Get Up, que verdad que tú ves ahí y el pájaro está ahí, está aguantando. Así estamos nosotros. Y nosotros necesitamos de esa luz de arriba que despierte a todo el mundo, que como tú dijiste, no podemos estar en todos lados, lo que acabas de decir, pero sí podemos estar activos todos donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos, programas como estos o de tantos programas que hay, Señor, compártalo para que ese mensaje llegue a otras personas. Número dos, si usted tiene la capacidad, ahora hace un canal de YouTube y háblele a su familia
Llegue, salga a la calle, si usted ve una parada y está la gente ahí, tóquele la corneta para sentirle la motivación, o si no, bájese con su bandera. Pero tenemos que en este momento, volvemos al punto, no podemos estar en todos lados porque están los rallies, están todos, pero hay eventos en todos los lugares y de aquí a los meses que quedan, esto se tiene que seguir multiplicando, porque recuérdese, quien está comprometida son las familias internas de nosotros, nuestros nietos. Tú tienes una nietecita, ¿verdad? ¿Y qué es que tú esperas de que pueda? Por eso que tú estás fajada, porque tú estás viendo lo que ellos no queremos que vivan. Tú Así mismo. conoces el comunismo porque lo has vivido de tu familia, pero aquí están muchas personas como Flor de Lis, es que hay tantas personas que mencionar que han sufrido el comunismo y saben que eso no puede ser repetido. Así que mi convicción, mi opinión es que todo el mundo no puede estar en todos lados, pero sí puede estar activo en todo momento, como tu mamá se va para el médico y llega la información. Así que hay que hacer. Y es muy importante lo que usted dijo de protagonismo, porque es que las personas llegan y porque yo estoy aquí o yo he estado, como queriendo decir, ¿y tú dónde estabas? ¿No? Sí. Eso no es así, esto es un himno. No es eso de yo estoy aquí, tú no estabas, ¿dónde tú has estado? ¿Qué hiciste? No, es llegar y ser humilde. Gracias por venir. O sea, gracias por acompañarnos. Es increíble ver mucha gente que se arrimaban, entraban para el shopping ahí y se unían a nosotros. No les importaba que no tenían ni letrero ni nada, ahí a dar grito con nosotros, o sea. Y Eso, bueno, eh, eso que tú mencionas del protagonismo es bien triste, muy bien triste, adolorido. porque es Personas, el dividir, están dividiendo, se están claro, metiendo eso en la cabeza y es lo que no es. claro, Tenemos que personas que tener la unión. Y sí. eso es lo que quiere Trump. Claro. Fíjate que hay personas que están en este momento en posiciones protagonistas aspirando a cargo o personas que están en la calle tratando de buscar cómo figurar. Y sabes que, por ejemplo, hay una persona que tú conoces, Marta Raumar. Marta prepara caravanas, hace por aquí, hace por ahí. Bueno, ella está aparte que tiene en este momento un problema de salud, evidentemente saludos para Marta, tiene la situación de que le han matado el espíritu de querer hacer, porque cada vez que ella hace una caravana, aparece alguien por ahí adjudicándose que quien la organizó, quien la Sí, llevó a West Palm Beach, o que hizo lo que hizo, lo hizo esa persona. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros restar el trabajo que haces tú? Y yo lo que tengo que preocuparme por hacer mi trabajo y todo el mundo empujando, pero eso es letal, el protagonismo de que yo, mira, yo fui el que lo hice, yo fui el que lo organicé, o como te preguntaron a ti, ¿y dónde tú estabas haciendo? Eso es triste. así mismo. Eso es triste. Así que nuestra única defensa es la esperanza de verdad de que exista el milagro, número uno, pero número dos, dice el dicho, a Dios rogando, con el mazo dando. Entonces a Así, nosotros nos corresponde estar activos en la calle. Y si no así estamos, mismo. Mira, a Flor le han querido hasta cerrar su negocio por los letreros de Trump. Y ella dice, no, yo vine de un país comunista y yo no voy a estar en un país comunista. No, no lo voy a quitar. Ese es el que está mal o que yo lo muevo, pero no lo voy a quitar. Ella era la que fue a las 12 de la noche con Sosa a mirar a ver si habían cambiado el letrero. La Sosa es convocatoria otro, siempre iba a seguir, sí, siempre iba a seguir. O sea, pero cada uno hizo su parte, todo el mundo tiene que hacer para poder eso, nosotros estar unidos. eso. Entonces, ella hizo eso con Sosa, contactó a otras personas, esta muchacha Aini también, ella salió en el 41 anunciando la, la convocatoria La que actividad, hicimos. sí. O sea, así que vamos a dejar otra entrevista para tenerlas a ellas aún, para que Claro, vean. a mí me gustaría reiterarte en este caso una amplia invitación, no limitar esto,
puesto de que esto es una tribuna para activar y para llamar a las personas y traer a personas del calibre de Flor, que yo la voy a contactar inmediatamente para reiterarle también la invitación, y todas las personas. Podemos hacer un programa donde estemos 3, 4 personas sin caernos al gallinero de todo el mundo hablar por arriba del otro, pero sí que pues, tengamos nuestra oportunidad y que las personas vean el punto de vista de muchísimas personas que en este momento están empujando hacia adelante. Importante esto. Nos quedan escasamente unos 5 minutos. Yo quiero aprovechar, darte las gracias encarecidamente por esta oportunidad de que poderle dar, llevarle a las personas esta fotografía y estos videos que se han estado pasando aquí en la pantalla, para que la gente vea que hay actividades. No solamente esta que se va a seguir multiplicando, sino que hay muchas. Está la de Tropical Park, está, bueno, por La todos lados. carreta, Miami Springs Republican Club. Claro, el de Dixon. Este señor Bacallao está haciéndolo aquí en la 68 y en la 68 hay casi el Palmetto, donde está el Caribe, el restaurante Caribe, todos los domingos también él está ahí, pobrecito. Él fue un ratico allí con nosotros y se fue para allá. Entonces, ese tipo de personas, no solamente que hay que aplaudirlos, no, hay que apoyarlos. No es que solamente usted, sí, mira, Bacallao está allá y Flor está del otro lado. No, pase, siéntese a hablar 5 minutos, aunque sea. Pero es importante que este punto hay que entenderlo. Nos quedan 4 o 5 meses para que nos cambien hasta el modo de caminar si nosotros nos descuidamos. Mismo. Y si Y nosotros... eso mismo, lo que está pasando con el GoFundMe, eso que están censurando, eso es muy delicado y lo están haciendo. Increíble. Lo están haciendo. O sea, bueno, pero yo creo, número uno, never surrender, muy importante. Y número dos, Dios. Bueno, primero Dios, never surrender, pero Dios, muy importante Dios. Dios es el que tiene control de todo esto. Esto tiene que ser una mano poderosa de una divina cosa que pase, porque tiene que ser. Este es el plan de Dios y hay que firmemente creerlo y seguir rezando. Independientemente de cada convicción que tenga religiosa la persona, todos estamos convencidos de que hay un ser superior. A ese nosotros nos debemos, a ese nos endosamos y le pedimos que dé luz para que podamos llegar al 4 de noviembre, 5 de noviembre. De noviembre, sí, del día y que también podamos ver, porque del día de esas elecciones al día de que tome la posesión pasan muchas cosas también tenebrosas pueden pasar. Así que me voy a despedir y te voy a dejar a ti. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido una reunión de lujo en la cual estoy reiterándole pues la invitación nuevamente a Rose y a todas las personas que ella pues podamos involucrar y traerlos a ustedes. El mensaje aquí es bien claro: o nos activamos o ellos destruyen el futuro de nuestra familia. Rose, muchas gracias a ti, todo tuyo. Danos, aunque sea en un minuto final. Bueno, yo quiero darte las gracias también en el nombre mío y de todas las personas que estamos juntas y luchando por esto. Quiero decir también que no se les olvide, por favor, Trump Force 47. Eso es para las elecciones, es muy importante. Se pueden intuir un poquito en eso, va a ayudar mucho de la manera que puedan. Y bueno, pues nada, seguimos en la lucha. Tendremos otra entrevista pendiente con las otras muchachas. Por supuesto. Y pues te quiero mucho. No, el recíproco. Le doy muchas gracias a Dios le doy gracias a Dios por las cosas que tú haces, que es muy importante también. Gracias a todo el mundo que dedica el tiempo para verlo también. Gracias a todos mis amigos, muchísimas gracias. Por favor, salúdame a tu mamá, ¿eh? Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Y mismo. Trump 2024. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallant